Está equivocado usted del botón. La señorita, usted señorita no vino a la anterior clase. Usted está libre con el tema del proyecto, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a hacer flujo o va a hacer portafolio? Justamente quería hablar de eso porque estaba viendo el trabajo. Incorpórese al grupo. ¿Ya? Algún que no sé cuál, negocio. Pero complicado el tema de absolutos. Ya, entonces incorpórase a un grupo y con ese grupo define su proyecto final. ¿Me parece? Por favor. Y así agilizamos esto. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya lo marcó? Listo. Entonces, por favor, recuperen el casco. Este es el caso, ¿ya? Les cuento un poquito qué es este caso, la teoría para que nos ubiquemos un poquito. Este es un caso, ¿ya? Donde es una fábrica de empanadas. Es un proyecto que quieren hacer de empanadas. Este es un caso, por si acaso, de un modelo de se reserva el derecho de autor, es un modelo que está en alguno de los proyectos, no decimos el nombre, pero más o menos va por aquí, ¿estamos? Son datos básicos. Entonces, en la parte izquierda están todas las características del proyecto. Se pide hacer un flujo de caja para esta empresa que tiene un precio, ¿sí? Un costo variable, una cantidad de gastos de administración, relación de gastos comerciales respecto a las ventas, la cantidad de unidades vendidas y proyectadas, ¿ya? Una inversión fija, una inversión diferida, una inversión de capital de trabajo, ¿ya? Periodo de vida de la inversión fija, ¿cuántos años vamos a considerar para la depreciación? Tenemos duración del proyecto, la evaluación es solo por 5 años, no por los 8, voy a evaluar el proyecto a 5 años. Tasa de impuestos 25%, y el valor de rescate de la inversión es la inversión fija menos la depreciación acumulada. O sea, en el periodo 5 voy a tomar un periodo de rescate de esa inversión fija como ingreso en mi flujo por el restante no depreciado. El costo de capital del inversor es 15% en este caso. La deuda es 300,000, o sea, voy a financiar del proyecto de este millón, 300,000 va a ser deuda, ¿ya? Y la tasa de la deuda es 10% anual, ¿ya? ¿En qué tiempo se va a pagar la deuda? En 5 años, método francés, para simplificar el tema con el uso del Excel, ¿ya? Entonces, se pide hacer un flujo de inversión, y entonces aquí ya les he hecho el flujo de inversión, si no tardamos mucho y no nos alcanza toda la clase, vamos a hacer una explicación muy clara. Entonces, ustedes van a ver que hay dos flujos. Un flujo sin el efecto cuota, o sea, intereses y pago o amortización de capital, que es este, y van a ver más a la derecha de la pantalla otro flujo, ¿sí? Donde sí se incluyen los intereses y la amortización de capital, ¿ya? Primera anotación importante. Se puede hacer dos tipos de flujo
proyectos. Uno se llama la rentabilidad del proyecto, un flujo que mide la rentabilidad del proyecto. ¿Ya? Y el otro se dice es el flujo del inversionista. Y ahorita les explico con detalle por qué se puede hacer estos dos. En este flujo, el flujo del proyecto, ¿ya? El flujo del proyecto, si ustedes se dan cuenta, no registro ni intereses ni pago de capital, ¿ya? Pero estoy considerando una inversión total de 1.075.000. Aquí en el flujo de inicio, ¿estoy poniendo que estoy recibiendo plata? No, es como si yo estuviera poniendo dinero, ¿verdad? Listo, o sea, todo el proyecto me va a costar 1.075.000, todo el proyecto. ¿Estamos? Listo. Pero este proyecto, en términos generales, esta plata, ¿cuánto me cuesta? ¿Me va a costar solo la tasa del inversionista o tengo que calcular una tasa promedio ponderada? Porque este monto de acá es mixto, ¿verdad? Es lo que me presta el banco y es lo que yo como inversionista voy a poner plata. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa de descuento de este proyecto? Va a ser el tema del empresario, va a ser el costo de la deuda. ¿Se acuerdan que hemos aprendido a calcular la tema mixta? El WACC. Entonces decíamos que el WACC nos permitía medir la tasa promedio ponderada, el costo del dinero que voy a invertir en el proyecto. Excelente. Entonces, cuando yo haga este tipo de flujo del proyecto, debo considerar la tema mixta. La tema mixta. ¿Por qué? Porque el costo de inversión lo estoy considerando en función al costo del dinero. Por eso mi tema es una tema mixta. Ahora, cuando yo voy aquí al flujo del inversionista, fíjense cómo está estructurado mi flujo. Permítanme, por favor, voy a ampliar un poco esto para que no se vea frío. ¿Se ve? En mi flujo van a ver que estoy usando los intereses, que es mi escudo fiscal, ¿verdad? Y estoy poniendo la amortización de la deuda, porque eso es plata. ¿Estamos? Plata. Pero fíjense, ¿qué compone mi inversión? Inversión fija, inversión diferida, inversión de capital de trabajo, pero además estoy poniendo lo que me estoy prestando de plata del banco. ¿Estamos? Cuando me presto plata del banco, ¿es un flujo de salida o es un flujo de ingreso? Ingreso, por eso está con positivo. Entonces, cuando yo saco el neto de la inversión, me sale que solo voy a invertir 775.000 bolivianos. ¿Estamos? Excelente. Pero este proyecto no puede usar la tema mixta. ¿Por qué? Porque ¿cuánto estoy invirtiendo? 775. ¿Quién está poniendo esa plata? El inversionista. Entonces, ¿qué tasa de descuento voy a usar? La tasa de descuento que mi empresario desea ganar como mínimo. ¿Se entiende esta parte? Ese es el gran error que estamos cometiendo al hacer proyectos. Y claro, es revisado el material. Cuando hemos visto Bakurbina, en ninguna parte del Bakurbina nos dicen esto. ¿No? Nos dicen, usar la tema mixta, incluido en el flujo los intereses y el capital. Oye, pero así mi flujo neto después, no es flujo neto, estoy incluyendo deuda y al mismo tiempo estoy metiendo plata de deuda y al mismo tiempo estoy descontando. Entonces no estoy haciendo un flujo de caja libre. Y esto se llama un flujo de caja libre de deuda. Ese es el nombre exacto técnico. ¿Han hecho ustedes una materia de evaluación de proyectos? ¿Verdad? En sexto o séptimo semestre. Quinto semestre, ¿verdad? Si ustedes revisan sus apuntes, van a encontrar estas cosas. Les aseguro que van a encontrar estas cosas. De todas maneras, les voy a compartir libros de proyectos, ¿ya? Libros de evaluación de proyectos para que los tengan como referencia, ¿ya? No solo en la
construcción del flujo, sino en toda la ingeniería del proyecto de inversión. Entonces, esas particularidades quería ponerles de manifiesto. ¿Ya? Una vez que me autoricen, lógicamente les voy a mandar WhatsApp. No va a ser en época de clases, vamos a hacerlo despuesito, para que tengan tiempo. Y vamos a hacer con mucho detalle una construcción, desde lo más básico hasta lo más concreto, con escenarios de sensibilización. Vamos a usar el Crystal Ball, vamos a usar las herramientas que el Excel nos permite usar para hacer sensibilización. ¿Ya? ¿Está claro el contexto de la planillita Excel? ¿Sí? No voy a hacer los cálculos, ¿ya? Porque todo está ahí, ¿ya? Todo está ahí. Entonces aquí está de dónde ha salido, cómo hemos calculado. Para hacerlo sencillo este caso, por favor, para hacerlo sencillo este caso, en ninguna parte, por ejemplo, ustedes van a ver inflación. Porque en este caso no lo quiero complicar, ¿ya? Pero en los otros casos sí voy a incluir. Y esto es ustedes, alguno de ustedes va a querer trabajar con esto, yo voy a incluir tasa de crecimiento y la inflación. Y entonces, si hay inflación, la tema varía, ¿verdad? Porque hay que inflar. Incluso la tema mixta varía. Muy bien, pero también si hay inflación y crecimiento de ventas, hay que hacer aquí un ajuste, ¿verdad? Hay que multiplicar por la tasa de crecimiento y por la misma inflación. ¿Se acuerdan? Tasa promedio. Cuando hemos hecho cálculo de inflación, hemos aprendido a manejar tasas promedios, tasas acumuladas. Y cuando la inflación es diferente en cada periodo, la tasa de descuento también sufre una modificación, ¿no? Porque no tenemos solo una tema mixta, tenemos una tema para cada periodo. ¿Se acuerdan? Entonces, todas esas cositas tendríamos que incluir, ¿ya? Entonces, este es un modelo sencillo. Se considera que mis ventas, que son 605 por el precio de 9, para todos los años es la misma, es constante. El costo de ventas es lo propio, ¿no? El costo variable, que es 4 por 605, es constante. Con los gastos de administración, hemos calculado que es el 15 por, perdón, los gastos de administración son constantes, 500,000, y los gastos de comercialización dicen que son el 15% de las ventas. Entonces agarro 15% de estas ventas y eso es mi gasto de comercialización. La depreciación, ¿cómo calculo la depreciación? Me dicen que mi inversión física es 1.000.000. ¿Cuántos años tengo para depreciar? 8. Entonces, 1.000.000 dividido entre 8, y eso es mi depreciación. ¿Se acuerdan? Y tengo un valor residual. Ese valor residual está acá, ¿no? Que son 281,000, que es lo restante de la depreciación por 3 años, ¿verdad? Por 3 años. ¿Qué más tengo? Amortización de inversiones diferidas. ¿Se acuerdan qué son inversiones diferidas? Cuando yo voy a cuando yo voy a crear una empresa, tengo que pagar a quien me lo hace el proyecto, tengo que pagar a la alcaldía, etcétera, etcétera. Son los gastos, ¿se acuerdan? Eso es una inversión diferida que lo voy a tener que amortizar en un tiempo determinado. El supuesto en este ejercicio es que esta amortización, inversión diferida, que son 25,000, lo voy a amortizar en los 5 años del proyecto. ¿Ya? Después, ¿qué más tengo? Eso, tengo utilidad, los impuestos, y después vuelvo al flujo, las partidas no monetarias que me han permitido ser un escudo fiscal. Entonces vuelvo ahí, recupero mi inversión fija, recuperación de mi capital de trabajo. ¿Cómo se entiende la recuperación del capital de trabajo? Yo he invertido 50,000, ¿no? ¿Qué es? Caja, inventarios, fundamentalmente. Y posiblemente cuentas por cobrar y el tema de cuentas por pagar. ¿Se acuerdan? Esto hemos visto con ustedes. Entonces, cuando cierro la empresa, yo tengo que pagar todos mis deudos a mis proveedores. O sea, tengo que liquidar eso. Los que me deben, tengo que cobrarlos. Y mis inventarios los tengo que vender. Entonces, supone que estoy recuperando mi capital de trabajo. Por eso tenemos acá. Sí, una pregunta. ¿El valor del descarte por qué no multiplica con la tasa de impuestos? ¿Cuál? Ah, el valor del rescate. ¿Saben por qué? Porque cuando yo vendo activos fijos, pago impuestos, ¿no? Yo tengo que pagar. No pago el IVA. ¿Sí? Yo no pago el IVA porque mi actividad no es vender maquinaria y equipo, ¿no? Yo vendo y tengo
tengo que de eso pagar el impuesto. ¿Ya? Y por eso se considera eso ahí. Buena observación, ¿no? Entonces, en vez de poner esto aquí arriba y ahí recién descontar el impuesto, automáticamente lo echo en negro. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Todo eso. ¿Ya? Entonces tengo mis flujos y ahí está. De esa manera calculamos el flujo. O sea, las fórmulas dicen eso. ¿Ya? Pues, ustedes lo tienen ahí, las fórmulas les van a ayudar a construir el flujo de cero, si es que lo quieren hacer. ¿Estamos? Listo. Pero aquí tenemos dos consideraciones importantes. En el enunciado nos dice, ¿ya? Colegas, inversores, ustedes son los que están contratando yo para que me digan si este proyecto va o no va, si debo invertir o no debo invertir. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Quiero que me digas cómo me va a ir, ¿sí?, en estos escenarios, un optimista, un pesimista y un probable. Y para eso te voy a dar precio de venta, costo de ventas, la cantidad, los gastos de administración, gastos comerciales, mi estructura de costos y mis ventas. ¿Vamos? Quiero que me calcules el VAG en esos escenarios. ¿Sí? Ganaría, perdería, me tienes que decir. Ah, y otra cosa. Quiero también que me digas cuál podría ser el precio de venta mínimo sobre el cual yo no pierdo ni gano. Para no perder ni ganar, ¿cuál debería ser mi costo de ventas máximo? Y empiezo a hacer un poco de ceteris paribus, ¿no? Manteniendo constante el resto de las variables, ¿sí? ¿Cuánto como mínimo debería ser mi precio? Ese es un escenario de ese escenario, ¿ya? Entonces, y después vamos a hacer una simulación de Monte Carlo con probabilidad acá, y vamos a hacer un análisis tornado, que también es otra metodología de evaluación de proyectos, para saber variables críticas, ¿ya? Ese es el alcance de la clase que quiero tener hoy. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende, no? El planteamiento inicial. Excelente. Entonces, vamos a empezar a usar algunas herramientas del Excel, ¿ya? En el caso de precios mínimos y máximos, todos tienen en la pestaña datos Solver. Si alguien no tiene Solver, por favor lo pueden revisar. Váyanse a la pestaña datos y vayan a esta parte, análisis, y vean si hay Solver. ¿Lo tienen? ¿Sí, señoritas? Todos. Excelente. Muy bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Esto es facilísimo, ¿no? Facilísimo. Con uno ustedes van a empezar a correr. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a irme a datos y le digo Solver. ¿Ya? Mejor haremos con análisis de hipótesis. Buscar objetivo. Buscar objetivo. ¿Ya? Me dice, ¿qué celda quieres buscar como objetivo? Yo quiero buscar la celda BAN. Quiero la celda BAN como objetivo. ¿Ya? Y le dice, ¿qué valor quieres que la celda tenga? No quiero ni ganar ni perder, entonces quiero que sea 0. ¿No? Quiero que sea 0. Entonces, ¿qué celda es la que quieres cambiar? Ah, muy bien. Yo quiero cambiar la celda precio. Aquí. ¿Vamos? Y le digo aceptar. Entonces, lo que me hace acá es, me dice, ah, fíjate, como máximo, como mínimo, yo debería vender un precio de 7,36, como mínimo. Mi precio de venta debería ser 7,36. Colegas, un pequeño gran secreto para que esto funcione. Todo esto tiene que ser fórmulas. Nada puede ser manual. ¿Por qué? Porque cuando yo cambie cualquier valor de esto, automáticamente tiene un efecto en el resultado, que es el BAN. Si yo hubiese metido en esto el flujo dato manual, ya la chanté. No funciona el proyecto. Por eso es importante fórmulas. Nada manual. Todo tiene que ser fórmulas. Y estos datos son pivot, porque en base a eso estamos construyendo el flujo.
Entonces, por eso, cuando le he puesto variación del precio, todo se hace calculado y fíjense, el van es cero, ¿no? ¿Me permiten contestar eso? Buenos días. ¿Cómo está? Sí, sí, lo traté ayer, pero le puedo enviar lo que yo tengo preparado, si le parece, si no. Le agradezco. Buenos días. Disculpas, por favor. Entonces decía que cuando uso buscar objetivo se me hace muy sencillito encontrar objetivo, pero bajo el supuesto de manteniendo constante los demás insumos del proyecto, ¿no? Settings varios. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Para hacer eso, ¿no? Volvemos a nuestro dato original. ¿Cuánto era nuestro dato original? 8, ¿verdad? Entonces, siempre volvemos a nuestro dato original. Esto es 8. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería, colegas, nuestro costo de venta máximo? Por favor, Javier. Me voy a las hipótesis, buscar objetivo. El objetivo siempre es el VAN, ¿no? ¿Con qué valor quiero el VAN? 0, ¿no? Y quiero que me cambies la celda costo de venta máximo, que es el costo variable, ¿no? Le digo aceptar. Y, lógicamente, que mi costo variable como máximo tendría que ser. ¿Está bien sus ojitos? Ahorita puede ver. Me dijo que no esté cerca, pero le dije que tenía clase y me dijo que no fue en la misma prueba. Le quiero preguntar, para no ponerla ni exponerla. ¿Sus ojitos están bien en este momento? No. Señorita, no mire, escuche tal vez, pero no haga esfuerzo. ¿Está bien? Me escucha y después cuando revisen con sus colegas la materia, lo va a poder entender. Pero si no, y usted gusta, por favor puede retirarse también. Lo menos que hay que poner es el riesgo social. ¿Le parece? Pero entonces no haga esfuerzo con los ojos. ¿Le parece? Muy bien. Entonces hacemos eso. ¿Ya? Entonces tenemos como precio 5.57. ¿Listo? Y aquí volvemos a nuestro precio original, que era 5, ¿no? Siempre van a volver al precio original para el tema de este. Muy bien.
haciendo ahora, ¿no? Vamos con cantidad mínima. Entonces, de nuevo, análisis de datos, buscar objetivo, quiero que mi van sea igual a 0, excelente, y cambiando la celda cantidad mínima. Entonces, ¿dónde está cantidad? Esta, ¿no? Le digo aceptar, y listo. Mi cantidad mínima tendría que ser 406. ¿No? Y así podemos ir haciendo las variables que yo quiero. ¿Qué tal yo no quiero un van 0? Yo quiero por lo menos un van de 100.000. Pues lo puedo poner, ¿verdad? Un van de 100.000. Entonces, buscar objetivo, van 100.000 y empiezo a cargar mis datos. Yo defino el límite de mi van. ¿Estamos? Esta herramienta no es compleja, es facilita, pero es muy dinámica si yo la sé usar. ¿Se entiende esta parte? ¿Estamos, colegas? Bueno. Puedo usar otra herramienta que se llama análisis de hipótesis, tabla de datos. Tabla de datos. ¿Cómo funciona esto, colegas? Fíjense lo que vamos a hacer. No, tranquilita, tranquilita. ¿Cuánto es nuestro dato original aquí, colegas? 5.000. 50.000, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Me posesiono en esta celda y le voy a decir esto. Voy a copiar como fórmula el van, ¿ya? No como datos, sino como fórmula, referencia. ¿Vamos? Y voy a hacer un van a través del precio. Yo quiero saber cómo sería mi van de evolución si mi precio va variando de algún modo. Entonces, por ejemplo, voy a poner el van en relación al precio. Muy bien. Entonces, voy a agarrar aquí, ¿cuánto era mi precio original? Era 8, ¿no? Muy bien, yo quiero desde 7. 7, voy a agarrar esto más 0.20, de repente de 20 en 20 centavos, ¿les parece? ¿Ya? Y voy a agarrar esto y le voy a decir, vamos, tengo precio hasta, no voy a exagerar, 9. ¿Qué pasaría con el van si los precios oscilan desde 7 hasta 9? ¿Cuánto es nuestro precio original? 8. Muy bien, vamos. Veremos qué pasaría con nuestro van. Entonces, fíjense, aquí he puesto fórmula, ¿no? Fórmula. Y aquí he puesto el precio en escalas. Voy a agarrar y voy a demarcar esta matriz. Asegúrense siempre que la matriz esté llena, donde todos los datos que yo quiero que se calculen en función a eso estén marcados con la misma columna del van. ¿Estamos? Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me dice, análisis de hipótesis, quiero tabla de datos. ¿Vamos? Me pregunta, los datos que está variando para calcular tu celda objetivo, ¿están en vertical o están en horizontal? En mi caso, ¿cómo están? Vertical, ¿no? Vertical. Entonces me posesiono acá, acá, y me dice, ¿qué celda es la que vamos a cambiar? ¿Qué celda es la que vamos a cambiar? ¿Qué celda vamos a cambiar? El precio, ¿no? ¿Lo ven? Porque el precio es el que estamos variando. Listo. Le pongo eso y le digo aceptar. Y fíjense cómo me calcula el van. Voy a darle datos. Le voy a dar esto. Listo. Entonces, ¿a partir de cuándo me empezaría a crear van positivo? A partir de un van, si no lo han hecho, por favor, no se preocupen, vamos a volver a hacer conmigo, tranquilitos, ¿ya? Entonces me dices, oye, tu van va a empezar a ser positivo con un precio de 7.40 para arriba, ¿no? 7.40, con 8 es 840, ¿no? Y puedes llegar hasta 2 millones, ¿no? Manteniendo constante los otros datos, ¿no? Ceteris básicos. Entonces, calculando un van solamente con variación del precio. ¿Vuelvo a hacer? ¿Sí? ¿Vuelvo a hacer?
Muy bien, vamos. Fíjense, estoy construyendo mis datos, ¿sí? Acá he copiado en fórmula el van original, porque todo está aquí reunido. Muy bien. A este lado estoy calculando los precios sobre los cuales quiero ver qué pasaría con mi van si mi precio va subiendo o si mi precio va bajando. ¿Ya? Muy bien. Primer paso, demarco la matriz. Primer paso, demarco la matriz. Segundo paso, me voy a datos. Análisis de hipótesis. ¿Sí? Me voy a tabla de datos. Tabla de datos. ¿Ya? Me dice la pregunta, esta. El dato que vamos a calcular, ¿sí? ¿Está en columna o está en fila? El dato que vas a variar, ¿está en columna o está en fila? En nuestro caso está en columna. Ah, muy bien. Me posiciono en columna. ¿Listo? ¿Dónde está el dato original que queremos cambiar? ¿Dónde está ese dato? Acá, ¿no? 13. ¿Estamos? Listo. Y le digo aceptar. Pues lo que hace automáticamente es calcular el valor. Si el precio fuera 7, si tu precio sería 7, tu van sería negativo en 4.72. Si tu precio sería 7.20, tu van sería negativo todavía. A partir de 7.40 puedes tener utilidad. Quiero ser más exquisito. Ah, muy bien. Pues esto. 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.24. ¿Me dejo entender? Entonces ahí ya voy a tener 7 con 2 decimales. ¿No? Entonces, esta es otra metodología que puedo usar. ¿Solo voy a usar con esto? No, puedo usar con los que yo quiera. Aquí le puedo poner precio, le puedo poner cantidad, le puedo poner... Listo. Entonces tú también puedes hacer escenarios dinámicos considerando la evolución del van, no solamente en un aspecto puntual como el que hemos visto ahorita, sino tú te das el escenario. ¿Se entendió esta herramienta? ¿Sí? Hemos manejado dos, ¿no? Buscar objetivo y tabla de datos. ¿Vuelvo a hacer o ya está bien? ¿Sí? Excelente. Vámonos. Bueno, con esto terminamos esta parte. ¿Estamos? Listo. Vámonos al tema de la pestaña de sensibilización. Muy bien, ya sé que mi van puede cambiar por variaciones. Ahora quiero, ingeniero, ustedes, quiero que me digas cómo me va a ir con estos escenarios. ¿Ya? Quiero saber en qué escenario. Si esto ocurre, ¿cómo va a ser mi van? ¿Cómo va a ser mi van? Y no quiero solamente el escenario del proyecto, quiero del inversionista. Como todo está en fórmula, esto es pichanga, ¿no? Todo va a salir automático. Muy bien, ¿cómo se hace? Hay dos maneras. Hay dos maneras. La primera, como todo está en fórmula, lo que voy a hacer es, por favor, me van a dictar ustedes los datos, ¿les parece? Díctenme el escenario optimista. ¿Cuánto sería el precio del escenario optimista? 9. 9. Muy bien. ¿Cuánto sería mi costo variable? 4. ¿Mi gastos de administración? 500,000. Sí. No. Entonces, díctenme el pesimista, porque esto está con el optimista, ya lo he hecho todo. Díctenme el pesimista. 7, ¿no? Muy bien. ¿Costo variable? 5. ¿Gasto de administración? 700,000. 700,000. ¿Costo de ventas? Porcentaje. Perdón, gastos comerciales. Perdón. 5%. ¿Y cantidad? Perdón. 450,000. Como esto está en fórmula, bueno, yo ya sé, pues, ¿no? ¿Cuánto sería mi IVA? 840, ¿no? Porque automáticamente lo va a cambiar. ¿Perdón? ¿Listo? ¿Por qué no está con fórmula esto? Porque ya hemos hecho correr, ¿no?
Ahora, ¿cómo se hace? Enséñenme, me he olvidado. ¿Cómo calculo, hermano? ¿Ah? Más BNA, abro paréntesis, más BNA, abro paréntesis, tasa, ¿qué tasa uso acá? La tema, ¿no? Porque esta es la del proyecto. ¿Vamos? Excelente. Punto y coma o coma, en mi caso. Pero no soy ciego, lo siento. Valor. Ah, y después hago mis flujos, ¿verdad? Cierro paréntesis. Más la inversión inicial, ¿no? Pues ¿cuánto me sale? ¿Me sale ese dato, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un escenario pesimista, ¿no? Pesimista me han dictado, ¿ves, señoritas? Ok, ¿cuánto sería mi van? Todo esto, ¿no? Todo esto, ¿no? ¿Y cuánto sería el van del inversionista? Listo. Entonces, fíjense, yo puedo hacerlo, como todo está en fórmula, puedo directamente cambiarlo, yo digitalmente. Oye, pero es mucho tarde, ¿no? Mucho esfuerzo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Hay una herramienta muy bonita en el Excel que se llama análisis de escenario. ¿Ya? Entonces, vámonos acá. Vámonos acá. Me dice, vamos a previsión, perdón. Vámonos a análisis de hipótesis y hay una herramienta que se llama administración de escenarios. ¿Ya? Voy a eliminar este, voy a eliminar este. Muy bien. Me sale esta pestañita. ¿Estamos hasta ahí todos? Excelente. Me dice, quiero que agregues escenarios. Muy bien. ¿Cuál es el primero que vamos a usar? Optimista, ¿no? Se llama escenario optimista. ¿Estamos? ¿Qué celdas vas a cambiar? Muy bien, yo tengo que decirle qué celdas voy a cambiar. Voy a cambiar el precio, costo, los gastos de administración, los gastos comerciales y la cantidad, ¿no? Que son lo que voy a cambiar. ¿Listo? Le acepto y me dice, muy bien, aceptar. Le doy a aceptar y me dice, ¿qué datos vas a poner para cada una de esas variables? Porque ya está acá los datos. Entonces aquí necesito que me diga, estamos en el pesimista. ¿Cuánto es la celda B4 que es precio? ¿Cuánto es el precio? En el escenario, ¿cuál es el primero? No puedo bajar yo. Si tienen la gentileza de bajar ustedes estito, si pueden. ¿Alguien puede? El primero que nos ha hecho el optimista, ¿no ve? No pueden bajar ustedes, ¿no ve? Igual que yo, estamos fregados. ¿Usted puede ver? Ya, ¿me puede quitar? Me ayuden. Sí, del optimista. Entonces, ¿cuánto es el precio del optimista? 9. Sí. Muy bien. ¿Cuánto es B5? ¿Cuánto es el costo en el optimista? 4. Excelente. ¿Cuánto es la celda B6? Gastos de administración. 500. Sí. ¿Listo? ¿Cuánto sería la celda B7? Gastos comerciales. 15%, ¿no? Entonces esto es 15. ¿Y cuánto sería la cantidad? 605,000. 605,000, ¿no? Sí. Excelente. Y le digo aceptar. Ya tengo el escenario optimista cargado en mi base. Voy a volver a agregar. ¿Qué escenario se llama? ¿El segundo qué es? ¿Pesimista? ¿El segundo? Pesimista. Pesimista. Entonces vamos a poner pesimista. ¿Qué celdas voy a cambiar? Las mismas, ¿no? Y le digo aceptar. Muy bien, dime, ¿cuál es ahora el escenario pesimista? ¿Cuánto es el precio en el pesimista? 7. ¿Costo variable 5? Sí, está bien. Estos datos están bien, ¿no? Listo, le digo aceptar.
¿Qué otro me falta? El más probable. ¿Listo? Los mismos datos voy a cambiar y le doy a aceptar. ¿Cuál es el dato en el más probable del precio? 8, ¿verdad? 8. ¿Cuánto sería el costo variable? 5. ¿Gasto de administración? 600,000. ¿Cuánto sería gastos comerciales? 10%, ¿no? ¿Listo? ¿Y cuánto sería cantidad? 500. Muy bien. Y le digo aceptar. Y le digo mostrar. Y le digo resumen. ¿Dónde quieres ver el resumen? Quiero en una... ¿Dónde quiero ver? Ahí está. Entonces le doy a aceptar y me va a salir una hoja nueva. Y acá está, miren colegas. Estos son los valores actuales que estaba en ese momento mi celda, ¿no? Estaba con el escenario optimista. Entonces aquí me dicen los tres escenarios: optimista, pesimista y más probable. Mi BAN, mi TIP, mi índice de rentabilidad, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que estoy calculando. ¿El Excel me ayuda? Sí, me ayuda, pero van a tener una dificultad. Esto tiene variaciones con lo que hacemos nosotros manualmente. Si meto manualmente, no va a coincidir con esto, va a tener una pequeña variación. Eso es por el modelo que usa el Excel para determinar sus escenarios. Pero si quiero hacer rápido, esto me sirve. ¿Sí? Esto me sirve. Entonces, ya sé manejar, buscar objetivo, ya sé manejar tabla de datos, ya sé manejar escenarios, simulación de escenarios. ¿Estamos, señor? Aquí solo te muestra los resultados del BAN y Sí, porque esos son los que... Sí, del inversionista. ¿Ya? Ahora yo quiero cargar, me voy al otro lado y cargo el BAN, el TIP, a ese lado. ¿Ya? Pero sirve como herramienta, ¿verdad? Entonces el Excel también nos ayuda un poquito. El Excel nos ayuda. Pero yo soy bien fregado. Digo, no. Yo necesito que me des probabilidad. Yo no quiero que me des escenario. Quiero saber a partir de cuánto es la probabilidad de que yo gane plata. ¿No? Dime la probabilidad que este proyecto va a ser bueno para mí. No me hables de escenarios, no quiero saber tu solo, yo no quiero tus escenarios. Quiero que me hables de probabilidad. ¿Es o no probable que este proyecto sea rentable? Ah, muy bien, entonces ahí voy a necesitar que ustedes tengan el Crystal Bar. Les he pedido que por favor se instalen. ¿Estamos? ¿Lo tienen? ¿Todos? ¿Alguien no lo tiene? Todos tenemos. Excelente. Sí, me sale decir el proyecto de abajo, los datos. ¿Sí esto? Sí. ¿A ninguno de ustedes les sale? ¿O les sale? Es que al aceptar tenemos que seleccionar el BAN y de ahí Esa parte no les he explicado. Podemos volver a hacer. ¿Les parece? Vamos. Volveremos a hacer. Voy a eliminar esto. Listo. Vamos a ir por acá. Voy a ir a. Me voy a parar así, ¿no? Pues no vamos a cambiar. Voy a irme acá y le digo administración de escenarios. ¿Ya? Muy bien. Voy a borrar estos. Eliminar. Muy bien. Fíjense, le digo qué cosa quiero. Quiero agregar. ¿Estamos? Y le digo qué escenario quiero, el optimista. Aquí te pregunta, si te fijas, patrón, por favor, las personas que no se ven,
¿Qué celdas quieres cambiar? Pues yo quiero cambiar las celdas. Entonces, lo que tengo que poner aquí es lo siguiente. Las celdas que voy a cambiar. Estas de acá. Estas 5. ¿Vamos? Y le digo aceptar. Muy bien. Ahora, le voy a dar aceptar. Esto está así como estamos. Antes que hago esto, evitar cambios. ¿Sí? Le digo aceptar. Y lo que me está pidiendo aquí son los datos para cada una de las variables. ¿Eso han cargado todos? Sí. Y a pesar de eso no me sale el val latir. No. ¿Y cómo vamos a hacer ahora? Es al final, al momento de mostrar el resumen. Sí. El resumen y ahí te sale qué ¿Qué datos quiero modificar? Fíjate esto, patroncito, por favor. Fíjate. ¿Qué datos quieres modificar? Me dice. Yo quiero modificar estos 3. ¿Ya? Y entonces ya has definido lo que vas a modificar. Sí. Entonces le dices aceptar y te hace el cambio, como estamos viendo aquí. ¿Estamos? Ahora sí, señorita. ¿No? No, ahora sí. Entonces, así podemos asignar este dato. Quédense sobre. ¿Sí? No, usted no lo toca. Escuche nomás, no haga esfuerzo. Señorita. ¿Sí? ¿Estamos bien? Excelente. Ahora vamos a usar simulación de Monte Carlo. ¿Ya? Vamos a usar simulación de Monte Carlo. ¿Ya? Entonces, la simulación de Monte Carlo tiene una característica muy importante. Desde mi punto de vista, una herramienta muy poderosa. Si sabe manejar esto, simplifica todo. Pero para manejar Monte Carlo necesitas saber estadística. Esa es la macana. Pues, la macana, pues no tenemos que estudiar estadística. Entonces, no solo me sirve para ingeniería financiera. Yo uso el Crystal Bar y el Arroba RISC. No uso el RISC simulador. Uso el Crystal Bar y el RISC simulador cuando doy materias de riesgo financiero. Riesgo de mercados, riesgo de créditos, riesgo de liquidez, riesgo operativo, todo es modelo, porque si no, no puedo medir el riesgo. Entonces, yo uso mucho eso en esas materias. ¿Ya? Pero vamos a ver en proyectos si lo puedo usar. Y lo puedo usar, es bien fácil. ¿Ya? Vámonos a la pestaña, por favor, vámonos a la pestaña de sensibilización. Esta pestañita. ¿Ya? Fíjense, tienen que tener activado el Crystal Bar. ¿Está activado sus pestañas? ¿No tiene algunos? Muy bien. ¿Cómo hago para activarlo? Voy a irme acá a archivo, le voy a ir a más opciones. Archivo, más opciones. ¿Ya? Y me voy a ir acá, complementos. Y me voy a ir aquí en la parte final a decirle complementos com. Aquí de nuevo. Entro acá y le voy a dar acá en complementos com. Y voy a ir. Y entonces acá, ustedes no deben tener habilitado esta celdita. Denle clic y le dan aceptar. Y automáticamente se va a reposar, les va a aparecer en su lista de espera. ¿Ya apareció? Ahora, X ahí. Y aquí está el cristal, ¿no? Y ya le apareció. ¿Sí? ¿Señor? Robert. ¿No has instalado? No, porque, o sea, sí instalé y decía instalado y ahora veo y no me instaló más. Pero como que tengo en mi computadora. Pero lo vas a instalar. Isaías. Sí, me aceptó, pero mi licencia no da. O sea, la licencia caduca. He buscado antes. ¿Instaladores? Ajá. ¿Y en la este van a hacer? No lo llevé. O sea, de la plataforma. No lo olvides. Comprate el instalador. ¿Ya? Te cuesta 10 pesitos y
te van a indicar y lo vas a colocar 64 bits, no 32, 64. Y habilitado. Y vas a tener el definido. Señoritas, ¿ustedes lo tienen? ¿Señoritas? ¿Sí? Excelente. Entonces empezaremos a trabajar, ¿ya? Entonces voy a hacer estos escenarios, pero probabilísticos, ¿ya? Probabilísticos. Entonces, primera lección, los que han manejado Crystal saben esto, pero vamos para las personas que no van a manejar. Me voy a la pestaña Crystal, ¿ya? Perdón. Me voy a la pestaña Crystal y fíjense, me aparece un menú muy interesante acá, ¿no? Definir suposición, definir decisión, definir previsión, análisis de correlaciones. Esto me sirve para hacer control copy, arrastrar fórmulas. Esto es para subir las simulaciones. Y aquí me dan opciones de crear informe. Aquí podemos hacer portafolios. Optimización. Puedo hacer portafolio. Lo que hemos hecho en el Excel, aquí se puede hacer también rapidito. Optimation se llama. Predictor, que es para sacar proyecciones mediante modelo de ARIMA, GARS, ¿no? Se puede hacer también con esto, para hacerlos en series de tiempo. Y acá vamos a usar nosotros más herramientas, que es una herramienta muy interesante que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, vamos a usar el análisis tornado, ¿ya? Vamos a usar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, vamos a ir a más herramientas, ¿ya? Y les despliega este menú de herramientas, ¿ya? Análisis de muestreo, ajuste de lotes, datos, tablas de decisión, escenarios. Quiero este análisis tornado. ¿Para qué sirve el análisis tornado? Me va a permitir ver qué variables de las que yo estoy considerando son las más críticas, las que tengo que tener mucho cuidado en el análisis que voy a aplicar, cuáles son más sensibles. Muy bien, entonces le voy a decir, haremos análisis tornado. Vamos. Le doy aquí y me sale esta pestaña. Excelente. Entonces, le voy a decir, me dice bienvenido, ¿ya? Y me dice, yo ya he hecho correr esto, pero lo vamos a hacer conmigo. Entonces voy a irme acá y me dice, introducir las celdas objetivo. Celdas objetivo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser mis celdas objetivo? Mis celdas objetivo van a ser el banco, ¿no? El banco, o si quiero todo esto acá. ¿Estamos? Esas son mis celdas objetivo. Mejor el banco, solo vamos a trabajar con uno, el banco. Muy bien, me dice aceptar. Excelente. Siguiente. ¿No? Voy a quitar todos esos, por favor. Voy a eliminar yo. Bien. Lo siguiente me dice, oye, agregar los datos que vas a trabajar como suposición. Excelente. Entonces le digo, voy a agregar suposiciones. Entonces vámonos por favor aquí a todas estas celdas. ¿Ya? Entonces me aparecen todas esas variables. Todas las variables. Muy bien. Le digo el siguiente. Y esto me van a dar a aceptar. Entonces, ¿qué me muestra acá? ¿Qué me está mostrando? Me dice, oye, le estoy proponiendo este tipo de informe, ¿no? Este tipo de informe. Me dice, voy a trabajar en base a desviaciones y no a percentiles. Voy a trabajar en base a desviaciones, ¿no? Te voy a botar el informe en un nuevo libro, ¿ya? Y entonces me dice, rango de prueba. ¿Cuánto quieres que varíen los datos que tú tienes como base ahí, los que tenemos en el Excel? ¿Cuánto quieres que varíen?
10% a la derecha y 10% a la izquierda, o quieres más? Les recomiendo que lo mantengan en 10%. La sensibilización de un proyecto no debería ser más de 5 a 10% como máximo, ¿no? Sin variar las cosas. Muy bien, ¿cuántos puntos de prueba quieres? Lo dejaremos en 5, ¿sí? Va a ser 5 puntos de prueba, ¿no? Y me dicen, ¿qué más? Vas a utilizar valores de mediana, ¿ya? No vas a tomar otro estadístico de tendencia central, sino la mediana, porque esa es la que te divide en dos partes iguales los datos, ¿no? Un rango de datos. Muy bien, ¿quieres gráfico? Sí, quiero el gráfico tornado, que me dice enseñar, y quiero también el gráfico spider, ¿no? El gráfico telaraña que vamos a tomar. Me dice, ¿cuántas variables quieres mostrar? Por defecto, el cristal te dice 20, porque en proyectos puedes tener 100 variables, ¿no? No te olvides que un proyecto es grande. Entonces vamos a tomar, listo. Y le decimos, ya, opciones de gráfico lo dejamos como está, y le vamos a decir, ejecutar. Y fíjense lo que nos va a dar. Va a calcular, y fíjense lo que nos va a botar. ¿Y ahora qué es esto? Cualquier cosa, ¿no? Y el spider, cualquier cosa. Voy a eliminar este dato. No guardar. Vamos a volver a hacer. Vamos. ¿Te ha salido? ¿Cómo te ha salido? Sí, ese es el gráfico que tiene que salir. Voy a hacer correr nuevamente, ¿ya? Por favor. Vamos, herramientas, análisis tornado. Vamos a seleccionar la variable. En este caso es el van. Y le vamos a decir siguiente. Voy a eliminar todos estos. Y le voy a decir agregar rango. Muy bien, ¿cuáles son los datos que quieres? Voy a agregar todos estos. ¿Saben qué? Voy a poner, por favor, hasta tasa de impuestos, porque aquí hay un dato que no es variable, que es IF de depreciación acumulada. Tal vez por eso me está dando a mí un problema, ¿ya? Le voy a dar a aceptar, me cargan los datos, ¿ya? Y le digo siguiente. Y con esto ya me tendría que funcionar. Ejecutar. Fíjense qué está pasando con los cálculos. Ahora sí, ahora sí. Fíjense lo que me está saliendo, ¿no? Es un gráfico que en mi formato va así, pero en el caso de ustedes creo que está azulito y anaranjadito. ¿Está saliendo este gráfico? ¿A usted sí le salió? ¿No te salió? ¿Por qué? No se activa ahí. No me deja hacer el análisis tornado. ¿El que está? Ajá, el análisis tornado, la parte de abajo para seleccionar el grado. ¿Y a ti? ¿Será que es problema de instalación de pista? ¿Será que lo puedes desinstalar y lo vuelves a instalar? Vamos a hacer más simulaciones con otro. ¿Tienes el tema, Marcito? ¿El cristal que tú has bajado es de la plataforma o te has instalado otro? Entonces, habría que revisar si está bien instalado. ¿Y usted, señorita? ¿Usted se compró otra licencia? ¿Ha bajado? Es demo. ¿Cuándo lo instaló? Ahí, entonces demo, le va a durar 30 días. Después se va a bloquear el año, ¿no? ¿Pero ¿ya funcionó? No, o sea, consigo licencias. Perdón, que me dijiste que tenías un problema. ¿Y usted, señorita, funcionó esto? Tampoco. ¿Es el mismo problema? ¿Y usted? ¿Y usted, señorita, funcionó? ¿Tampoco? Wow. A mí no me deja seleccionar la parte del band. ¿No le permite? ¿Del pan? No me sale nada más. Por favor, reinstálenlo, ¿ya? Y esto va a estar en mucho detalle en el cursito que me he comprometido a dictar para todos, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer con calmitas, ¿les parece? Pero les explicaré hasta dónde es, para qué sirve esta herramienta, ¿les parece?
Entonces, fíjense lo que tenemos. Me dice que de todas las variables que yo he demarcado, la más complicada, la más sensible es el precio. Este F26 es el BAN, ¿ya? La celda F26 es el BAN, si se fijan, ¿ya? Entonces me dice, oye, ten cuidado porque tu sensibilidad es la siguiente. Si tú subes el precio, tu BAN va a caer. ¿No? Perdón, al revés. Si tú bajas el precio, tu BAN cae. Pero si tú subes el precio, tu BAN va a subir. ¿Estamos? Segunda variable sensible, el costo variable. Tercera variable, la cantidad vendida. La cuarta variable, los gastos comerciales. Y la quinta variable, la tasa de impuestos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la que nos interesa a nosotros? Estas tres. ¿Se acuerdan? Hemos dicho variación del 10%. Entonces, está variando los datos un 10% a la izquierda y un 10% a la derecha. Y lo que me está mostrando es la sensibilidad del BAN en estos cálculos. ¿No? Muy bien. ¿Qué más me muestra? Me muestra un gráfico Spider. ¿Sí? Aquí lo vamos a cambiar un poquito los colores. ¿Sí? Diseño gráfico, quiero esto, que es más vistoso. Entonces, fíjense acá. Aquí hay pendientes de las variables. Pendientes crecientes y pendientes decrecientes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es esta? El precio. ¿Qué significa? Cuando ustedes vean pendientes crecientes, me dicen que si esa variable sube, el BAN va a crecer. ¿No? Claro, pues básicamente, si el precio sube, vas a crecer. Nuestro punto de equilibrio es aquí. El inicio del cálculo es aquí. Muy bien, si el precio sube, tu BAN va a crecer. Si el precio baja, tu BAN se va a ir para abajo. Pero aquí, por favor, bien sencillito esto. Yo les doy el dato en lo integral del complicado. Si voy a usar esto, tengo que tener. Oye, ¿cuán elástico es mi producto? Por subir el precio no es tan subir el precio, ¿lo ven? Depende mucho de la elasticidad precio de la demanda. O sea, si yo subo el precio y el impacto es duro en la cantidad, ¿me convendrá subir el precio? Lo tengo que empezar a analizar. Entonces no es decir, sí, es sensible. Subiremos el precio entonces, nos va a ir bien un rato. ¿Y cuál es el efecto elástico sobre lo que vendría a ser tu cobertura del mercado? Entonces se dan cuenta que no es solamente ver datos, sino hay que hacer un poquito más de profundidad en la realidad. Porque les puedo apostar que eso les van a preguntar sus tutores y sus tribunales. Me estás diciendo que hay que subir el precio de tu sensibilidad. Tu bien, tu producto, ¿cuán elástico es? A ver, ¿calcularemos la elasticidad? Si es que no las calculamos. Entonces, por ahí tu supuesto ya empieza a debilitarse por no haber profundizado algún dato adicional. ¿Qué más es interesante? La cantidad, ¿no? Si aumento la cantidad, me va a ir bien. Y en el sexto, se va para abajo. Si va a mis gastos comerciales, mi BAN baja. Pero ¿cuál es la más sensible para que el BAN baje? El rojo. ¿Qué es el rojo? Este naranjado. ¿Qué es? El costo variable. Entonces, el que puede afectarme fuerte para que baje el BAN es el costo variable. Los que me pueden afectar es el precio y la cantidad. Entonces, ¿dónde voy a hacer énfasis en la sensibilización de mi proyecto? En esas dos variables. Es decir, voy a afinar mucho el lápiz para poder hacer los supuestos de proyección. Para eso sirve el tornado. ¿Ya? ¿Es una herramienta buena? Sí, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque te permite ubicar variables críticas, ¿no? ¿Dónde le vas a poner más empeño para poder tener mejores resultados, ¿no? En la rentabilidad? ¿Dónde vas a afinar mucho la punta del lápiz para poder hacer supuestos de proyección mucho más finitos? ¿Ya? ¿Listo? Ya hemos aprendido buscar objetivo, tabla de datos, herramienta de escenarios y el tornado. ¿Estamos? Ahora vamos a ver probabilidad. Vámonos entonces a nuestro escenario probabilidades. Vamos. Estamos acá, ¿no? Este es, ¿no? Este es nuestro escenario. Muy bien. Vámonos al
Crystal, ¿ya? Entonces, en el Crystal nos dice, colegas, vamos a trabajar sobre sensibilización, vamos a ver cuánto nos puede afectar en la probabilidad de éxito de este proyecto. Entonces nos dice, vas a tomar estas variables como críticas en tu proyecto. O sea, hago el tornado y a partir del tornado empiezo a generar variables críticas. ¿Estamos? Listo. Entonces dice, vamos a ver variables críticas acá. Y a cada una de estas variables le vamos a asignar probabilidades. ¿No? Probabilidades para que en función a sus probabilidades de ocurrencia yo obtenga cuál es la probabilidad de éxito de mi proyecto. Muy bien. Y entonces para eso, ¿se acuerdan? En algún momento conmigo, muy rapidito hemos visto que cada variable de manera histórica tiene un comportamiento. ¿Se acuerdan que hemos graficado las tablas de distribución de frecuencias? Y nos salían curvas medio con sesgo derecho, justas hacia derecho. Entonces, cuando asignamos los supuestos del comportamiento de las variables, tenemos que aprender a conocer esas formas de distribución de los datos, porque eso nos va a permitir encontrar una simulación real a lo que es el comportamiento de datos de cada variable. ¿Estamos? Excelente. Entonces, como este es un escenario sencillo y yo no tengo una data histórica, no puedo hacer un cálculo de cómo se han comportado los precios y qué distribución de probabilidad tienen. Entonces aquí podemos usar algunas distribuciones que son muy interesantes, ¿no? Entonces fíjense, el Crystal tiene algo así de unos 27 tipos de distribución de probabilidad, ¿no? Están la normal, triangular, uniforme. Estos son para variables continuas y para variables discretas, ¿ya? En nuestro caso son variables discretas, ¿no? Porque no tienen coma decimal, son números enteros. Sencilla definición. Variable discreta, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tengo variables discretas, todo lo que son enteros son para variables discretas, y todo lo que ven mucho sencillitos son para variables continuas, es decir, con decimales, ¿ya? Rangos muy importantes. Entonces, yo en mi expertise, porque no tengo análisis de información, tengo que asignarle una distribución de probabilidad a mi modelo. Y entonces, para cuando yo tengo modelos optimista, pesimista y probable, que son escenarios, yo tengo dos distribuciones de probabilidad que las puedo usar. La triangular, ¿ya? Y la PERT, porque como parámetros de simulación me pide un mix mínimo, un máximo y un más probable o un promedio. ¿Se entiende? Sé que estoy corriendo un poquito, pero háganme la idea. No, esto es un poco de estadística, un poco de riesgos que no lo vamos a meter aquí. Vamos, pero acá es una idea. Entonces, yo puedo usar la distribución PERT, porque tiene parámetros máximos, mínimos y promedio, que es el que se adecua, o puedo agarrar la triangular. Cualquiera de los dos es válido, pero no es igual. No es igual. El triangular es recto. El PERT es un poco más suavizado. Cualquiera de los dos sirve. Muy bien. Entonces, después tengo, fíjense, esta es una beta, esta es una beta PERT, esta es una gamma, waveform, extremos. Esta, por ejemplo, es un extremo mínimo, tiene pola a la izquierda. Y entonces, cada una de estas también te permite determinar automáticamente, que no es el caso. ¿Ya? Vamos a usar la distribución triangular. ¿Ya? Triangular. Entonces, para asignar eso, yo tengo, fíjense, tengo que entrar acá. Voy a ir acá. Voy a ver que la variable que voy a modificar es precio de venta. ¿Estamos? Entonces voy a irme acá a precio y me pongo en esa celda, precio. Y le digo, voy a definir a esta celda la distribución de probabilidad que le voy a asignar. Entonces quiero trabajar con la triangular, excelente. Y ahí está mi distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué datos necesito para esto? Un mínimo, un más probable y un máximo, que son los datos que yo tengo disponibles, ¿no? Entonces quiero el mínimo, excelente. ¿Dónde está ese dato? Precio de venta. ¿Cuál sería el mínimo? Pesimista, ¿no? Muy bien. Le digo aceptar
me dice, ¿cuál es el más probable? Este. Le digo aceptar. ¿Y cuál sería el máximo? El optimista, ¿no? ¿Hasta ahí todos? Y le digo aceptar. Listo. Y le digo aceptar. Fíjense que la celda cambia de color. Y entonces cuando la celda cambia de color, me dice, ya he introducido a esta celda tu distribución de probabilidad, ¿no? Entonces ya esta variable tiene esa simulación en comportamiento que vamos a usarlo cuando hagamos simulación. ¿Estamos? Hago exactamente lo mismo para las otras variables. Vámonos. Costo variable. Me posiciono ahí. Voy a definir su posición y nuevamente le digo triangular. ¿Cuál es el mínimo? Me dice. Muy bien. ¿Cuál sería el mínimo, colega? Costo de ventas, el mínimo sería el optimista, ¿no? Porque es el precio más bajito. Muy bien, le doy a aceptar. El más probable es 5 y el optimista o el máximo, perdón, voy a arreglar esto. Este es el más probable, que es este 5, y el máximo, el más probable es este 5, que viene a ser esta celda. El más probable es esta, ¿bien? Y el máximo viene a ser el pesimista, ¿no? Y ya tengo aceptar. Listo, entonces ya tengo las dos celdas pintadas de verde, ya está introducido. Vamos a la siguiente. La siguiente es gastos de administración. Nuevamente voy acá, le digo triangular y quiero el máximo. Muy bien, ¿cuál es el gasto de administración mayor? El más optimista. Vamos por acá, me dice, ¿cuál es el más probable? ¿Qué dato es el que estamos haciendo? ¿Gasto de administración? El más probable es este es el más probable. Este voy a corregir. Gastos de administración le he puesto como cantidad. ¿Ya? Es este. Y el máximo, ¿cuánto sería el máximo de gasto de administración? 700, ¿no? ¿Hasta ahí estamos, colegas? Y le digo aceptar. Muy bien. Voy a trabajar con estos tres, ¿les parece? Después podemos poner las otras o las que ustedes quieren. Pero voy a trabajar con estos tres para hacerlos rápidos, si no nos quedamos con él. Muy bien. Ya tengo mis celdas que voy a cambiarlas. Entonces, tengo que definir la celda objetivo. ¿Por qué? Porque si voy a hacer simulación de esto, yo quiero ver dónde va a estar el resultado. ¿Cuál es el resultado que estoy buscando? El banco, ¿no? El banco. Entonces, me voy a ir a la celda acá, colegas, y me posiciono en la celda banco. ¿Ya? Y le digo, ¿sí? ¿Qué le digo? Definir, ¿sí? Previsión. Listo. Me dice, ¿qué se va a llamar tu celda? Se llama banco, ¿no? ¿Y cuáles son las unidades? Bolivianos, ¿no? Porque es de moneda bolivianos. Le digo aceptar, excelente. Ya está pintado de otro color, entonces ya sé que esa es la celda objetivo. Bueno, me dice, ¿cuántas simulaciones quieres hacer? ¿Cuántas iteraciones? ¿Cuántos escenarios quieres que corran? Aquí hay 5000. Recomendación. Siempre hagan simulaciones, porque tienen herramienta, mayores a 5000, pero no exageren con 30.000, 50.000. A partir de 10.000 para arriba, le pongas 10.000 o le pongas 50.000, la diferencia es nada. Porque ya 10.000 es un universo muy fuerte, una población significativamente importante. ¿Y se acuerdan de la teoría del límite central? ¿Qué dice? Cuanto más grande es la muestra, los datos se van a ajustar a una curva de distribución normal. Puedes hacerlo más grande, va a seguir siendo normal. Entonces, si pones 10.000, ya tu ajuste va a haber y van a fijarse aquí, ¿no? Voy a hacer con 5.000 datos, o sea, 5.000 simulaciones.
Aquí ustedes le pueden cambiar 5,000, 6,000, 7,000, lo que ustedes quieran, ¿no? Muy bien, vamos. Y le digo, correr. Y está corriendo. Y fíjense, en la medida que va corriendo, se va ajustando esa distribución de probabilidad. Ahora, si sus máquinas son una i7 de, no sé pues, en qué generación ya estarán, la quinto A, la 59, esto es así más o menos. A mí es de generación antigüita, tarda un poco. Y fíjense cómo se va ajustando la función de densidad de probabilidad del van. Antes era cualquier cosa y fíjense, ya está ajustándose a lo que es una normal, ¿no? Y ya me tengo que preocupar porque fíjense, hay resultados negativos. Los voy a tener un van negativo en algún momento. Entonces, lo que está haciendo el Crystal Ball está agarrando esas tres variables, las está 5,000 veces simulando, ¿no? Y en función a eso está agarrando 5,000 resultados posibles, que es el van, que es esta parte del gráfico. ¿Listo? Ya hemos terminado, ¿no? Muy bien. Y entonces, básicamente aquí lo que me está mostrando este gráfico es que me salen resultados desde menos infinito hasta más infinito. Todos los posibles resultados. Y entonces, cuando ustedes han visto esto en cálculo, en todo, esto no es otra cosa que un área, ¿no? Es un área donde yo puedo calcular. Todo esto es el 100% para mí. ¿Estamos? Son los posibles, el 100% de posibles resultados. ¿Estamos? Eso en probabilidad se llama 1. ¿Por qué? Porque todo lo que está por debajo de la curva de densidad es un 100% de posibles resultados. Para mí eso es 100% de probables resultados. Excelente. Muy bien. Entonces, cuando yo pongo aquí 100, estoy midiendo certeza del 100% de resultados, ¿no? Yo quiero saber, ¿cuál es la probabilidad de éxito del plan? ¿No? Y para eso, lo único que voy a hacer, colegas, es acá en esta celda, le voy a poner 0. Fíjense, le pongo 0 y le digo tap. ¿No? Tap. Y voy a ver algo importante. Fíjense, voy a agarrar y voy a decirle acá fíjense, esta parte es muy importante. ¿Ya? Si el van sería 0, fíjense, si el van sería 0, sería desde acá para allá, ¿no? Esa es la probabilidad acumulada de posibles resultados positivos. ¿Qué probabilidad tengo? Entonces, tú me dirías a mí, oye, he sensibilizado 5,000 escenarios, tomando en cuenta el precio, el costo de ventas y la cantidad, y me da que tú, como inversionista, tuvieras una probabilidad superior al 93% de que este proyecto es rentable, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería mi probabilidad de fracaso? El complemento, ¿no ve? 1 menos 93.78. ¿Cuánto es eso? 6 punto algo, 7% de que tu proyecto fracase. ¿Estamos? Y entonces, ¿ustedes qué me responderían? ¿Yo qué les respondería a ustedes? Claro. Me estás diciendo en probabilidades, haciendo combinaciones, de que es abrumadora la probabilidad que tenga éxito en esta inversión
y el fracaso es mínimo, ¿no? Entonces, fíjense, se puede hacer muchas maneras de sensibilizar proyectos, ¿ya? Excel, un poco más complejo Excel, el Crystal Board y esta manera muy sencilla. ¿Estamos? ¿Hay otras maneras de sensibilidad? Sí, hay otras, pero por el momento yo me quedo con esto para ustedes. ¿Estamos, colegas? ¿Sí? Pues, ¿quiénes van a hacer portafolios? Ustedes. Bueno, ¿y quiénes van a hacer flujo? Posiblemente. Si da el cristal, ¿Perdón? si nos da el cristal, Sí, tendrían que instalarse. Miren, el cristal para instalarse bien les va a costar 10 pesos, ¿no? Y si vas a llevar tu máquina a andar bien, no pierdas de vista tu máquina. Y te lo van a instalar. La instalación te cobra exactamente 30 bolivianos. Entonces, el cristal te va a costar 40 bolivianos, ¿ya? Completo, con licencia, todo lo que tiene que hacer. Ahora, si no hacen proyecto, por favor estén atentos al curso que sí quiero dictar. Y si me da autorización el director, entonces les voy a compartir por las redes o les voy a pedir al que comparte a los alumnos de la clase, ¿no? En ese cursito, que va a ser yo creo una semana, 3 horas por día, vamos a ver desde lo más básico hasta lo más complejo en sensibilización, ¿no? Sí. O sea, no es para esta materia, es para cuando presenten sus tesis o sus proyectos de ingeniería. ¿Estamos? ¿Sí? Creo que iría a ser bonito. Dime. en el caso de hacer el portafolio, ¿qué exactamente tenemos que hacer? Porque la verdad no la tengo clara. Tienes que hacer exactamente lo que has hecho en tu... Claro, digamos los ejercicios que hemos hecho en clases y los que también teníamos en la plataforma, Sí. pero las acciones, ¿cómo las tomamos? Buen dato, claro que sí, excelente. Fíjense, plataformas para bajar portafolio, yo les recomiendo el Yahoo Finance, ¿ya? O el Google Finance. Yo sé manejar esas dos. Si hay otras, desconozco, ¿ya? Pero estas dos son muy buenas, ¿no? Entonces, si entras al Yahoo, fíjense, vamos a tratar de entrar al Yahoo. Lo que hemos hecho. ¿Cuántas acciones? Bueno, el tiempo es 5 años. Este es un Yahoo, ¿no? Yo les voy a pedir que lo hagan de 6 o más. Si vas a hacer en el Optifolio, porque el Optifolio si bajan tiene licencia para 30 días o más. Si vas a hacer el Optifolio, pues recomiendo que hagas con 5 activos. Y te va a permitir solo 5 activos, ¿ya? Entonces, bájense 5 activos. Ustedes escojan el que quieran. No me vas a decir que yo soy inversionista. Escoge para que hagas una práctica, ¿ya? ¿Quieres Tesla? ¿Quieres Netflix? ¿Quieres Nike? ¿Quieres Coca-Cola? Lo que tú quieras. Las recomendaciones, traten de que no sea siempre de la misma actividad económica, ¿no ves? Por si no, el mercado va a ser similar, ¿no? Y el que necesito que bajen, sí, les recomiendo es el Standard Poor's como índice de referencia de mercado. Entonces, bajas el Standard Poor's y bajas 5 o 6 portafolios. ¿Estamos? Tengan la gentileza, ¿sí? Este, por ejemplo, ¿cuál es este? Este es el Standard Poor's, ¿no? Este es el índice del Standard Poor's. Pero veremos uno, les voy a indicar cuál tienen que bajar. Entonces, para esto, por ejemplo, yo tengo Tesla. Tenemos Tesla, ¿ya? Muy bien. Fíjense lo que tenemos aquí. Hay datos históricos. Síganme, por favor, un ratito. ¿Sí? Me voy a echar a la pestaña Datos históricos, ¿ya? Y me sale estos datos. Quiero explicarles acá, ¿no? Fíjense lo que tengo. Me dice, esta es la fecha, el precio de apertura, el precio máximo que llegó en esa fecha, el precio mínimo que llegó en esa fecha, y este es el cierre, un asterisco, cierre 2 asteriscos. Y tengo volumen no me interesa, ¿no? Pero hay que entender que son los asteriscos. Fíjense lo que dice en asteriscos.
Con asteriscos me dice precio de cierre ajustado por slips. ¿Qué son los slips? En algún momento de esta data histórica, porque así opera la bolsa, lo que han hecho, ¿qué es un split? Es una acción, la han partido en dos. ¿Se entiende? Esa es una manera de operar. En algún día de esos, una acción la han vuelto dos. ¿Ya? Entonces, cuando vean eso, va a haber un cambio en esa fecha. No me interesa, porque no estamos analizando, no hemos llegado a esa profundidad en la valoración de la rentabilidad. ¿Ya? Y el 2 es precio de cierre ajustado por divisiones y distribuciones de dividendos o plusvalía. Excelente. Entonces, cuando ustedes agarren al precio con dos asteriscos, ya está contemplado en ese cierre en la distribución de dividendos a los accionistas. ¿Ya? Entonces, así ustedes ya no tienen que hacer ningún cálculo. ¿Ya? ¿Cómo sería? Permítanme, se los voy a escribir esto acá. ¿Cómo podría yo medir la rentabilidad si no consideraría el precio de cierre, slips o distribución de dividendos? Fíjense, tendría el precio del día 2, ¿estamos? Precio del día 2 menos el precio del día 1 más dividendos, ¿no? Más el precio 1 multiplicado por ese split. Y recién tendría que calcular todo esto sobre este mismo factor. O sea, esto tendría que poner como denominador. Esto es un cálculo adicional que ustedes tendrían que hacer. Y no lo vamos a hacer. Por eso les voy a pedir que consideren el precio dos asteriscos. Porque ya está el cálculo hecho en el precio del cierre. Muy bien. Entonces, vas a irte por acá, ¿ya? Y le dices, aquí te está pidiendo algunas cositas. Le dice, por favor, ¿de qué dato a qué dato vas a hacer tu cálculo? ¿De dato a qué dato vas a bajar tu información? Y entonces te dice, ¿un día? ¿Quieres interactivo de un día? No. Yo quiero, ¿sí? No. Perdón. Aquí está la frecuencia. Aquí te va a salir diario, semanal, mensual. Mensual. ¿Ya? No lo hagan diario, porque si no vas a hacer un chorizo de no. Háganlo mensual. ¿Ya? Muy bien. ¿De qué dato a qué dato te pide? Les pido, por favor, que hagan dato primero de mes, no 22. No quiero intermensual del 22 al 22, quiero del primero al primero. ¿Estamos? Entonces le van a poner a partir de qué fecha quieren que baje la data. Muy bien, ¿quieres del 2010, 2011? Tú ve, pero que sea el primero de enero de esa fecha. ¿No? Para eso lo que vamos a hacer es esto. Voy a agarrar acá y le voy a decir que sea el primero. ¿Listo? Ahí. Y quiero que la fecha final lo dejan con 22, se va a ajustar automáticamente a lo que es. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto tiempo quieres? Quiero 5 años para ejemplo y quiero frecuencia mensual. ¿Listo? Ya tengo los... Tendría que tener los datos. No, aplicar, perdón. Tengo que darle a aplicar. Y fíjense cómo se ha ajustado. Tengo el 1 de junio, mayo, entonces de lo más actual a lo más antiguo. Pero ya está primero. Ya tienen primero. Muy bien. Voy a agarrar y le digo descargar. Me baja todo, pero te va a bajar todo esto. Y después tú le das y al ajuste, ¿verdad? Lo vuelves numérico, eliminas tu columna y te quedas con la fecha y con el cierre ajustado a 2. Listo, ya tienes Tesla. ¿Quieres otro activo? Pones el activo, haces los mismos parámetros y ya tienes. Listo, ¿qué tienes que hacer ahora? Rentabilidad calculas, ¿no? Desde el Standard Pool a los activos. Después tienes que agarrar su rentabilidad promedio, su desviación promedio, ¿estamos? ¿Qué más tienen que calcular? ¿El beta? El beta del mercado y el beta de cada activo. ¿Estamos bien? ¿Qué más tengo que calcular?
Tengo que calcular el índice de Sharpe, ¿verdad? ¿Por qué? Pero para esto necesito la tasa libre de riesgo. Entonces hay que bajar la tabla de simplicidad. Si no pudieran bajar la tasa libre de riesgo porque no hay el activo, pues a veces es bien complicado, agarrar un bono de Estados Unidos del 10%, de 10 años, entonces hazte el mismo supuesto de la tasa que yo les he dado. Creo que es 2% anual, ¿no? Entonces lo vas a convertir a mensual porque estás haciendo periodos mensuales. Pero eso me lo vas a poner claro como supuesto, porque si no, en base a aquello voy a entender que has calculado la tasa libre de riesgo. ¿Listo? Tienes eso, ¿verdad? Ya has calculado eso. Después tienes que calcular, estás calculando rentabilidades de cada activo. ¿Estamos? Pero aparte de eso, ¿qué más tienes que hacer? Terminas el activo y tienes que hacer portafolio. Y entonces en el portafolio tienes que asignar porcentajes de inversión, ¿no? Simulación tonta, un porcentaje igual para todos. En base a eso calculas la rentabilidad promedio del portafolio, ¿de acuerdo? Pero para calcular el riesgo o la desviación estándar, calculo matriz de varianzas y covarianzas. Muy bien, calculo el riesgo, ¿estamos? Y puedo calcular la beta del portafolio, ¿no? Multiplico la ponderación por las betas de los activos, tengo el beta del portafolio y calculo el índice de Sharpe del portafolio. Muy bien, empiezo a calcular cómo hago mi frontera eficiente. Maximizo la rentabilidad y minimizo el riesgo. Hago un intervalo de frecuencias para calcular en base al riesgo la rentabilidad, diagramo eso, tengo la frontera eficiente. ¿Cómo calculo el portafolio óptimo? Calculo una matriz, ¿de acuerdo? Tasa libre de riesgo, rentabilidad. Libre de riesgo es 0, rentabilidad, tasa libre de riesgo. Y calculo el portafolio óptimo, que es como buscar objetivo en el solver, ¿no? Maximizar el índice de Sharpe. Esto maximizo mi rentabilidad como prima de riesgo respecto a cada unidad de riesgo que estoy dispuesto a asumir y tengo mi portafolio. Muy bien, esto calculo en esa matriz y hago el gráfico de eso. La intersección de la frontera eficiente con el portafolio óptimo, tomando esa recta, es el portafolio óptimo de inversión en base a la estructura de activos, considerando su correlación entre ellos y el mercado. Conclusión, todo eso es lo que tenemos que hacer. Si quieres, no es obligatorio, puedes hacer una simulación de 5,000 portafolios. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que hemos hecho 5,000 portafolios aleatorio para cada uno? Vemos esa estructura la tomas como base, multiplicas cada una de esas estructuras por la rentabilidad promedio del activo y tienes la rentabilidad de ese portafolio. Para calcular el riesgo de ese portafolio, agarras esa estructura, lo multiplicas por la matriz de varianza y covarianza, por la transpuesta de la estructura y tienes el riesgo del portafolio. Copias eso en fórmula y tienes las 5,000 portafolios simulados y lo graficas. Y cada vez que le das F9, vas a ver la variación. Pero te vas a dar cuenta que ahí tienes siempre una frontera eficiente, que es la tuya con mayor precisión. Esto es lo que tienen que hacer en portafolio. Y lógicamente la explicación, ¿no? Se ve que el activo más rentable es, pero tiene el mayor riesgo, ¿no? Cuando vemos el índice Sharpe, vemos que la predisposición para obtener mayor rentabilidad sería en este activo porque por cada unidad de riesgo me genera mayor rentabilidad. Ahí tienen que hacer otro índice, además del Sharpe, el índice de Framer, ¿no? Que es la ponderación de riesgo en función al beta del mercado. Y entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que preparar un informe de Word. No, porque es exposición, pero tu planilla Excel me lo vas a cargar, ¿te acuerdas? Pero me vas a exponer el caso acá. ¿Cuánto tiempo vas a necesitar? Desde mi punto de vista, no más de 10 o 12 minutos exponer. Básicamente eso, porque pues, no me vas a explicar de dónde ha salido, sino me vas a explicar el cuadrito se suma. La rentabilidad es aquí, por aquí hemos encontrado esto nos ha llamado la atención, esta es mi frontera eficiente, aquí
aquí hemos encontrado el punto, cuando hemos visto la simulación, fíjese dónde va el nivel de dispersión, hay puntos críticos, no hay puntos críticos, conclusión, este portafolio desde mi punto de vista es bien seleccionado, o por ahí te sale cualquier cosa, ¿no ve? Porque estás escogiendo activos al azar. En la selección de los activos he tenido esta dificultad, son muy altamente correlacionados, por lo tanto me están afectando y la diversificación no ha sido muy posible, porque la correlación entre los mismos activos es muy alta. Entonces, claro, no va a haber mucha diversificación. Eso, básicamente es eso. No, es alto, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, pero en cálculo, si se dan cuenta, es alto, pero en cálculo no es más de 2 horas. ¿No ven? De nuevo, si es que lo hacen, me llaman, echamos algo, perdón, al Zoom y vemos con ustedes sus portafolios. Los que quieran, no es obligatorio. ¿Vale? Si es que llegamos ese día con un poco menos de dudas y algo un poco más robusto en su trabajito. Yo quiero que los trabajos, yo quisiera de todo corazón, quisiera que en este hito todos tengan 15, 10. 15, 10, que es 25 puntos. ¿Estamos? Si hacen bien, si toman sus recaudos, creo que sí lo pueden lograr. ¿Ya? No esperen para última hora. Si lo van a hacer el 10 jueves, ¿no? Si lo van a hacer el miércoles a las 12 de la noche, pensando que en 3 horas lo van a terminar, les puedo asegurar que no. Y yo desde las 10 de la noche no os puedo ir porque tengo que dormir. ¿Right? Me avisan y yo les voy a pasar los casos tipo para que los construyan. Pero en el caso de flujo, yo quiero todo esto. Tornado, buscar objetivos, sensibilizaciones. Y voy a complicar. Este caso les puedo dar, pero le voy a poner tasa de crecimiento en ventas y les voy a dar tasa de inflación, que ya se complica un poquito porque hay que hacer incluso temares diferenciados y tasas de crecimiento más complejitos. Y quiero inversionista y quiero del proyecto. ¿Estamos? Bueno, no nos vamos a ver más en clases. Muchas gracias por su paciencia todos estos semestres, ¿no? Y bueno, el deseo siempre es que les vaya bien. Y ojalá les vaya bien este proyecto, que es lo que yo quisiera ponerles 25 a todos, de verdad quisiera. Pero esfuércense ya. Buenas tardes, que les vaya muy bien.